Yo os hablaré a continuación de las pruebas complementarias. Su solicitud se realiza en función de las diferentes causas que se sospechen. Es fundamental una analítica de sangre que incluya hemograma y bioquímica, con glucosa, urea, creatinina, iones, perfil hepático, una gasometría arterial o venosa, los niveles de fármacos, si toman, un sistemático de urinotóxicos. Estas pruebas son de bajo coste y fácil realización. Además, están disponibles en casi todos los centros sanitarios, como el nuestro, y aportan una gran cantidad de información, con lo que se puede descartar la mayoría de las patologías que se asocian al desarrollo del síndrome confusional. Se pueden también solicitar otras determinaciones, aunque muchas no están disponibles en los servicios de urgencias, como es el caso de la amonemia, hormonas tiroideas, niveles de vitamina B12 y estudios serológicos. Es importante también realizar un electro y una radiografía de tórax. Las pruebas de neuroimagen, en el caso de urgencias, el TAC, tiene un valor limitado, por lo que norma general no está indicado. Pedimos esta prueba si vemos que el paciente tiene una focalidad neurológica de reciente aparición o si por alguna razón no podemos realizar una exploración neurológica completa. En caso de traumatismo cráneoencefálico, una sospecha clínica de sangrado intracraneal, una fiebre por una posible infección del sistema nervioso central y si a pesar de haber realizado todos los estudios no existe una causa identificable. El electroencefalograma, que no suele estar disponible en los servicios de urgencias, en el nuestro no está, puede ser de mucha utilidad para descartar la presencia de crisis comiciales y para hacer el diagnóstico diferencial de enfermedades psiquiátricas. El patrón del electroencefalograma en el síndrome confusional es inespecífico y lo más frecuente es que aparezca un trazado lento y difuso, pero en otras ocasiones puede orientar a una etiología determinada. Por ejemplo, las ondas trifásicas en la encefalopatía metabólica, sobre todo la hepática, o complejos de gran amplitud y periódicos en el caso de la encefalitis herpética. El electroencefalograma tiene una utilidad especial en la sospecha de crisis comerciales, ante todo si hay un estado epiléptico no convulsivo. La punción lumbar, pues también tenemos que tener muy clara su indicación. Cuando hay una sospecha de infección del sistema nervioso central, una sospecha de una hemorragia subaracnoidea que no se haya visto en un TAC, o caso no se encuentre otra causa que justifique el cuadro de nuestro paciente. El diagnóstico diferencial, entonces, que tenemos que realizar, se destacan las siguientes patologías. La demencia, que es un trastorno cognitivo de evolución crónica y sin fluctuaciones, aunque la atención está relativamente controlada. La demencia vascular tenemos que también tener claro que tiene un inicio más agudo y un deterioro cognitivo más brusco. En el caso de la demencia por cuerpos de Lewy, el diagnóstico diferencial es más difícil porque también presenta fluctuaciones clínicas y hay alteraciones de la percepción. La patología psiquiátrica hay que diferenciar de la manía, la depresión o la esquizofrenia, sobre todo si se presentan con clínica de hipoactividad marcada o agitación psicomotora. Un estatus epiléptico no convulsivo, que se debe de sospechar en caso de automatismos como chupeteo, deglución, masticación, movimientos oculares como nistagmo sin otra causa, focalidad neurológica sin lesión estructural, etc. Y también los síndromes neurológicos focales. Los pacientes con amnesia global transitoria reflejan una alteración selectiva de la memoria anterógrada. Por ejemplo, en la afasia de Wernicke, los pacientes pueden parecer confusos, aunque su problema suele estar localizado en el lenguaje. Con la exploración neurológica se objetivan el resto de los déficits. Por eso es súper importante una exploración neurológica detenida. Pasamos ahora al tratamiento. Esto se divide en etiológico y sintomático. El tratamiento etiológico hay que tener muy presente que es fundamental revisar los fármacos que estén tomando el paciente y suspender los que no sean necesarios y los que sean, pues bien, reducir la dosis a la mínima dosis imprescindible.
Hay que tratar de forma urgente si existe hipoglucemia, hipoxia o arritmias que pueden comprometer la vida del paciente. Identificar y tratar infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas o deshidratación. Y si es un paciente alcohólico o con riesgo de desnutrición, no se nos puede olvidar administrar tiamina en dosis de 100 miligramos intramuscular. En relación al tratamiento sintomático no farmacológico, es fundamental elevar la cabecera de la cama 30 a 45 grados y una fluidoterapia adecuada a las necesidades basales de etiología del cuadro. Una cosa que no tenemos muy presente ni en adultos, porque no es posible, ni en observación, son las medidas ambientales, y estas son súper importantes. Los ancianos en fase de hiperactividad psicomotora hay que asegurar su protección con las barras laterales de la cama y tenemos que evitar la contención mecánica. Este es el último recurso si hay un riesgo de autolesión. Es importante tener una habitación tranquila, limitar el ruido y la iluminación y minimizar los cambios de personal al máximo. En pacientes con gafas y audífonos, corregir la privación sensorial, respetar que descansen por la noche, permitir el acompañamiento de los familiares. Esto con el COVID ha sido un problema, por eso es muy importante ingresar a estos pacientes cuanto antes. Las ideas delirantes y las alucinaciones no deben apoyarse, pero tampoco ponerse en duda. Potenciar la movilidad controlada y cuanto antes se pueda retirar las vías venosas y sondajes. En relación al tratamiento farmacológico, hay que evitar los sedantes, los narcóticos y los anticolinérgicos. Los psicofármacos, si el paciente se encuentra agitado y este comportamiento es potencialmente peligroso y lo ocasiona gran ansiedad, pues hay que darlos, pero también hay que intentar evitar. Y muy importante, el control del dolor y del estreñimiento. Ahora el tratamiento sintomático. Aquí son 3 cosillas que tenemos que tenerlas muy claras. El tratamiento más empleado y más indicado en las varias guías es el haloperidol. Esto es muy importante saberlo. Se dan 2,5 a 5 miligramos intramuscular o IV. Y si a los 20 a 30 minutos el paciente vemos que sigue con clínicas, podemos repetir la dosis. Y posteriormente se pauta cada 4 a 6 horas. La dosis máxima diaria son de 30 a 40 miligramos. En el caso de que lo necesitemos porque el paciente no responde, hay que tener mucho cuidado con dosis superiores a 50. ¿Por qué? Porque el haloperidol desencadena efectos extrapiramidales, alteraciones electrolíticas, hay que controlar el potasio y el magnesio y hacer electros por el intervalo de QT, que estos pacientes tienen un riesgo elevado de torsade de Pointes. Por otro lado, tenemos los antipsicóticos atípicos, que es verdad que producen menos sedación, menos efectos extrapiramidales y arritmias. Sin embargo, hay mucha menos experiencia. Por eso el haloperidol sigue siendo el fármaco de elección. Se puede dar olanzapina intramuscular y luego dejarla pautada, la risperidona por vía oral y la quetiapina por vía oral. La risperidona está principalmente indicada en el delirium hipoactivo y la quetiapina también en el delirio hipoactivo y en enfermos con Parkinson. En relación a las benzodiazepinas, hay que tener presentes que pueden empeorar la confusión y la desorientación. Es verdad que son útiles junto a los neurolépticos para controlar la ansiedad y favorecer el descanso nocturno y son el tratamiento del síndrome confusional consecuencia de la privación alcohólica, del delirium tremens o con abstinencia por drogas, pero solo en estos casos. Si la clínica es leve o moderada, pues diazepam bioral o bien lorazepam, que está muy bien, principalmente en pacientes con deterioro de la función hepática, es mejor dar el lorazepam que el diazepam. Cuando la clínica es grave, pero el paciente tiene la vía oral conservada, pues damos diazepam de 10, que se puede dar hasta cada 1 a 2 horas.
pero siempre vigilando la función respiratoria hasta alcanzar una sedación superficial con un máximo de 200 miligramos. O bien la vía IV 2,5 cada 5 a 10 minutos hasta que consigamos que el paciente esté más tranquilo. Cuando conseguimos la sedación del paciente, pues ya pasamos a la vía oral. El lorazepam 2 miligramos cada 1 a 2 horas por vía oral. En el caso del delirium tremens se da en conjunto con el haloperidol. Y es muy importante evitar la clorpromacina porque favorecen las convulsiones. Cuando no es posible administrar el fármaco por vía oral, un fármaco muy interesante pero que todavía nos está costando empezar a utilizar es el clorazepato dipotásico, 25 a 50 miligramos intramuscular o IV. Y se deja prescrito cada 4 a 6 horas hasta conseguir la sedación, no pasando los 200 miligramos diarios. Tenemos que tener presentes los criterios de ingreso, que es cuando la causa desencadenante lo requiera, si la etiología no está bien clara, si existe una patología de base que pudiera descompensarse por este síndrome confusional y o no pueda ser tratado, y cuando vemos que son pacientes con bajos recursos, con bajo soporte familiar y que el tratamiento indicado no se puede realizar en el domicilio. Dejamos aquí una propuesta de algoritmos. Este es el algoritmo hospitalario. Entonces tenemos que ver si esta alteración del nivel de conciencia, si es aguda o crónica. Si es crónica, debemos pensar más bien en una demencia. Si es aguda, hay que valorar el nivel de conciencia, el de atención, memoria, orientación y lenguaje, para así descartar patología psiquiátrica y centrarnos en nuestro síndrome confusional agudo, orientando a un diagnóstico etiológico. La valoración inicial, fundamental, una historia clínica completa, con una buena anamnesis que incluye su patología previa, cardiovascular, renal, hepática, endocrina, neurológica o psiquiátrica. Importante consumo de tóxicos y de fármacos. Tomarlas constantes, presión, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria, saturación y valoración inicial de la glucemia. Una exploración física completa con evaluación neurológica y estado nutricional y descartar una etiología infecciosa porque es de las más frecuentes. ¿Que identificamos la causa? Perfecto, perfecto. Pues damos su tratamiento específico. Y si no, bueno, pues entonces habrá que ampliar con lo que hablábamos antes, la analítica completa que hemos dicho antes, su electro, su plaquita de tórax, el TAC o la resonancia cerebral, una punción lumbar si hiciera falta y un electroencefalograma. Si estamos en atención primaria en el centro de salud y sospechamos un síndrome confusional agudo, hay que confirmar el cuadro. Intentar identificar la etiología, para eso es muy útil entrevistar a los familiares y a los cuidadores, hacer una exploración física y la escala CAM. Que vemos que cumple los criterios de DSM, perfecto. Pero si no, hay que valorar otros diagnósticos. Si cumple, pues bueno, estabilización hemodinámica, las medidas no farmacológicas que hemos hablado antes, sobre los factores predisponentes y desencadenantes, mirar si hay un cuadro de abstinencia de alcohol o hipnóticos sedantes. Porque si sí, hay que tratarlo con tiamina, que hemos dicho antes, el diazepam, el lorazepam o el clorazepato dipotásico. Y tenemos que evaluar si existe un riesgo de autolesión o de heteroagresividad. Que no hay, pues las medidas no farmacológicas, intervención de la causa. Si sí, pues entonces ya el haloperidol, acordaros, repetir la dosis a los 20 a 30 minutos y luego lo dejamos pautado. La olanzapina y la risperidona que tenemos menos experiencia. Valoramos el traslado al servicio de urgencias hospitalario a ser posible en ambulancia y acompañado de personal sanitario. Bueno, para terminar, os dejo una revisión bibliográfica actualizada con artículos publicados hace poco. Bueno, este es un estudio publicado hace poco más de 15 días, Comparison of Delirium Detection Tools in Acute Care, que lo que hace es comparar las varias herramientas que tenemos para detectar esta enfermedad. Y este artículo publicado este año lo que llegó a la conclusión es que la otra escala que se llama 4AT, que os dejo aquí la versión traducida al español, es también muy buena.
y es una escala súper fácil de realizar, así que en caso de duda os lo recomiendo mucho, porque analiza 4 cosillas nada más: el estado de conciencia, si el paciente está orientado en tiempo, persona, espacio, el nivel de atención y si el cambio es agudo o curso fluctuante. Y esto ya nos puede indicar si es posible el delirium o si es poco probable. Otro estudio también muy interesante, publicado el 10 de enero de este año, hace ni un mes, sobre el delirio en pacientes geriátricos, que acaba siempre por ser lo más frecuente que vienen a urgencias, Delirium in Geriatric Patients. Este artículo está también muy bien y nos deja unas conclusiones muy interesantes, que es, nos indica que hay que avoidance of causal factors and timely response to prodromal symptoms. ¿Esto qué significa? Que es fundamental identificar la clínica prodrómica y no dejar acelerar, porque muchas veces la causa son infecciones y si posponemos el tratamiento antibiótico, pues esto va, por un lado, a exacerbar su clínica infecciosa y por otro su síndrome confusional. Y también otra conclusión muy interesante es que el current knowledge does not support pharmacological measures for prevention. No tenemos que hacer prevenciones con fármacos. Las medidas no farmacológicas y de soporte son muy importantes. Otro estudio, y ya el último, publicado en la revista de Atención Primaria de la SENFIC, de la Sociedad Española, que un estudio descriptivo del síndrome confusional agudo en urgencias llegó a la conclusión que el antecedente médico más frecuente fueron la enfermedad neurológica y la hipertensión arterial, seguida de las enfermedades reumatológicas. Normalmente estos pacientes acuden por deterioro del estado general, por disnea, por disminución del nivel de conciencia y fiebre. Hay que destacar la incidencia de la polifarmacia, especialmente los diuréticos, las benzodiazepinas o los hipnóticos. En relación con la etiología principal, las infecciones de orina y respiratoria. Estas son las más implicadas, según este estudio publicado por el Hospital de Granada. Bueno, unas conclusiones. ¿Qué es el síndrome coronario agudo? Es una dificultad para mantener la atención, un pensamiento desorganizado, una alteración del nivel de conciencia y de la actividad psicomotora. Esto de comienzo agudo y de curso fluctuante. El CAM, que es el instrumento más adecuado. ¿Cuál es el prototipo de esta enfermedad? El tipo de paciente. Un varón de edad avanzada, un ancianito con deterioro cognitivo previo, con muchas comorbilidades, con polifarmacia y un estado funcional limitado. Valoración inicial, anamnesis, exploración física con las constantes vitales. Muy importante, medidas ambientales y de soporte. El tratamiento farmacológico, la dosis mínima eficaz el menor tiempo posible. Aquí os dejamos la bibliografía consultada. Aquí son los 3 últimos artículos que os he enseñado. E muchas gracias por su atención. Muito obrigada pela sua atenção. Alguna duda, preguntar. Gracias.